Valdés, los saludo desde el municipio de El Carmen de Bolívar. El día de hoy haremos un recorrido por algún sector de esta comunidad y conoceremos el concepto que tiene la gente de cultura, de política, y luego concluiremos juntos qué es la cultura política. Espero estén al tanto y espero sus comentarios. Para usted, ¿qué es la cultura política? Para mí la cultura política es un conjunto de creencias o de costumbres a cierto político o a cierto partido político, que a veces crece de familia en familia o se educa en una sociedad. Para mí la política son aquellos ideales que se pueden crear por grupos sociales o por alguna persona y que estos buscan ser inculcados en la sociedad y que ésta los acepte o los rechace. Principalmente la política busca ayudar a toda la población y lo que buscan los grupos sociales en esta es incentivar a que se cumpla o no se cumpla. ¿Qué entiende usted por política? Son los varios factores, las distintas alternativas que debe tener el ser humano para llegar a tener las cosas bien, para que en un futuro no se vaya a arrepentir y que sea coherente de lo que dice, de lo que piensa y de lo que escribe. Para mí la cultura viene de identidad, es lo que nos identifica y nos distingue de las demás personas y de los demás grupos regionales, ya sea países, sean ciudades, y los que nos definen como personas, y tenemos que tener una cultura netamente definida para así poder llegar a otra cultura respetando y aceptándola, pero sin cambiar lo que ya nosotros tenemos. ¿Cómo cree que la cultura política se ve reflejada en su entorno? Bueno, al hablar de cultura política y el reflejo que esta tiene en el entorno, pues nos damos cuenta de realidades que son evidentes al momento de aplicar política en el momento de la elección. Elegir sin conceptos claros de lo que se necesita o sin ideas claras de lo que realmente merece una comunidad, indica que tenemos analfabetismo político, y esto hace que las decisiones que tomemos sean equivocadas, a raíz de la cual pues vienen decisiones que perjudican y que a la larga pues nos hacen lamentar de lo que ya venimos haciendo durante mucho tiempo y que no benefician en nada a nuestra comunidad. En conclusión, la cultura política se ve reflejada en las malas decisiones que hemos tomado a lo largo de los años en nuestro municipio. Cuando nosotros hablamos de la influencia de la cultura política en la sociedad, tenemos que ver que es uno de los principales factores que ven los países para determinar qué tan estable es la democracia de un país. Hablamos que en Latinoamérica, Colombia no está entre los mejores niveles de democracia y mucho menos está cercano a hacerlo. Y es precisamente porque no poseemos una buena cultura política. Si tuviéramos una buena cultura política, no habría fraude en las elecciones, no habría los problemas que se presentan con los presidentes, con los alcaldes, con los ministros, y en pocas palabras no habría la corrupción que se presenta en el país. Si nosotros comparamos nuestro gobierno frente a gobiernos estables como los de Chile, nos damos cuenta que todo se basa en la cultura política y en lo mal que nosotros tenemos lo mal que tenemos las bases como ciudadanos. Y a la hora que nosotros mejoremos eso, vamos a mejorar nuestra cultura política. Y cuando mejoremos nuestra cultura política, va a mejorar nuestro gobierno. La opinión de la gente y basada en las lecturas realizadas, he llegado a concluir que no existe un concepto claro de lo que es cultura política, ya que siempre se debe ver desde la perspectiva de crianza, ideología, creencia en la cual crece y se desempeña la persona. La cultura política es un contexto tan complejo que sus mismos autores tienen su propia definición. Entonces, ¿qué se espera para la gente del común? La cultura política también tiene su incidencia en la formación humana. Cómo influye el poder, el autoritarismo en nuestra familia es un ejemplo claro de ello. ¿A quién se le dan las riendas del hogar? Las directrices. A partir de ahí puede crecer una ideología donde el niño siempre va a asumir lo que el papá le diga que está bien o le indique. O que cuando lo regañen, de pronto el niño no se enoje y vea siempre ese nivel de autoridad dentro de su padre, aunque a veces no esté de acuerdo con la situación, con la elección. Siempre va a existir un concepto de que hay alguien que impone, hay alguien que exige y hay alguien que hay que seguirlo. También existe esa cultura política democrática, que es en general la cultura política, lo que significa la cultura política. Porque es que la cultura política no es algo malo. Escuchamos comúnmente decir, y más cuando se está moviendo la situación electoral, cuando se va a escoger a un candidato,
escuchar el término o la definición más bien de que no, es que la gente no tiene cultura política. Y es que no haya cultura política, palabras textuales, no es que no haya cultura política, es que lastimosamente la cultura política siempre va a estar empañada por la corrupción, por las ideologías. Y definitivamente eso es lo que va a hacer que la gente no tenga una definición clara de lo que quiere en su toma de decisiones. Entonces, mi cultura política es inherente a mi contexto social y a mi entorno. Yo crecí bajo las directrices de ser católica, por ejemplo, de ir a la iglesia los domingos, de respetar a mi mamá, de respetar a mi papá, de respetar a la gente cuando está hablando, de no interrumpirla, y eso me va a servir para mi crecimiento. Y no es que sea malo, no es malo, pero de pronto va a haber otra gente que creció bajo otros fundamentos, y eso le va a servir para que la persona perciba e interprete cómo es dentro de la sociedad. Algo muy importante es cómo influyen los medios de comunicación en el tema de la cultura política. La influencia, el poder que manejan los medios de comunicación son de suma importancia. ¿Por qué? Porque definitivamente siempre van a haber ideales entre los medios de comunicación también, lo cual va a forjar a que la persona crea o se llene de mucha información en contra de su candidato o a favor de su candidato, que de pronto va a llegar un momento donde o prefiere ir a votar o no prefiere ir a votar. De pronto se confía tanto en que su candidato va a ganar unas elecciones que se queda en su casa, o de pronto no está de acuerdo con el favorito y mejor vota para que el voto, para votar, y de pronto no sentir que no apoyó al candidato que él quería, o que por lo menos no ganó el candidato que no es su preferido. Entonces la cultura política es muy importante porque permite definir a la persona de alguna u otra manera. Es un poder de definición. Tu cultura política te va a definir, va a reflejar lo que tú eres como ser humano. También la cultura política se relaciona con el tema pragmático, el manejo de pronto de la información, cuando somos prácticos, cuando también manejamos el tema de oratoria, cuando manejamos, lo cual también es muy tradicional. Eso también viene arraigado hace mucho tiempo de la cultura política. También leí algo referente al nivel de intolerancia que existe en Colombia, lo cual no es algo nuevo, sino que es algo ya que viene de la historia, es algo tradicional que hace parte de nuestra cultura. De pronto que los candidatos se tiren entre sí, como lo decimos vulgarmente, que no respeten la opinión del contrario, sino que siempre no se mantengan en una posición firme, sino que siempre estén como en discusión, en discordia. Eso ya hace parte de una cultura política. Entonces, la cultura política, en conclusión, es un concepto bastante amplio que si ustedes lo miran desde sus casas puede servirles para comprender su contexto social, lo que ustedes asumen dentro de su situación social, lo que hacen, cómo actúan, dónde crecieron y cómo esto los ha fortalecido como seres humanos o cómo les ha servido para ser seres sociales, tiene mucho que ver con la cultura política. Bueno, espero esto les sirva. Soy Jessica Valdés, estudiante de primer semestre de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Y bueno, espero sus comentarios.